El pájaro sin fronteras. Saludos observadoras y observadores. Comenzamos un nuevo vuelo sin fronteras, ya sabéis, este formato en el que extendemos nuestros micrófonos desde el nido al mundo entero, ampliando las perspectivas y escuchando voces desde diversos territorios del mundo. Hoy vamos a hablar de la situación político-social en El Salvador, poniendo el foco en el contexto de represión y militarización que está sufriendo este país, en el que además el actual presidente Nayib Bukele, en el poder desde el año 2019, viene realizando maniobras que caminan hacia un régimen totalitario al servicio de una burguesía emergente en El Salvador y en sintonía con un contexto internacional de enorme aumento del fascismo. Por todo ello, hemos titulado este vuelo con el nombre de El Salvador, militarización y propaganda. Para hablar de todo ello, en primer lugar, nuestra compañera de Radio Gallo, Blanca, que ya ha participado en otros vuelos en el nido en el pasado, nos ha enviado una primera entrevista dentro de una nueva sección que vamos a titular como La Pajarera Observadora. Esta sección irá sonando de vez en cuando en el nido, siendo un espacio de unos 10-15 minutos que pretende ser una mirada desde el sur, un pájaro del sur, un espacio corto de entrevistas de luchas y resistencias en Abya Yala, en América Latina. Y en esta primera entrevista, Blanca ha conversado con Claudia García, educadora popular en El Salvador. En ella, entre otros temas, nos hablarán del derecho a la educación en El Salvador en la actualidad en un contexto de grandes reformas que se vienen realizando. Y seguidamente vamos a charlar con Eric, un compañero de El Salvador que reside actualmente en Santander. Con él, tras escuchar juntos la entrevista, ampliaremos a otros temas en relación al contexto que se está viviendo en El Salvador, profundizando también en cómo era la situación en ese territorio previamente a la llegada al poder de Nayib Bukele. Antes de entrar en materia, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radios libres que remiten nuestros vuelos: Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Mistelera en la Marina Alta, Alicante y Radio Almaina en Granada, así como quienes seguís nuestros vuelos en cualquier momento a través de podcast.org o desde nuestros portales en iVoox y YouTube. Y llegado a este punto vamos a escuchar la canción Pupila de Águila, de la cantautora chilena Violeta Parra, que nos servirá de inicio del primer episodio de la sección La Pajarera Observadora, con la entrevista que nos ha enviado Blanca. Así que, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos este nuevo vuelo sin fronteras. Vino a posarse bajo mi arbolito. Era de noche, yo no podía ver su dibujito. Se lamentaba de que una jaula lo hizo prisionero, que las plumillas una por una se las arrancaron. Quise curarlo con mi cariño, mas el pajarillo guardó silencio como una tumba hasta que amaneció. Lo claro de un bello día, el viento sacudió todo el ramaje de mi arbolito y allí se descubrió que el pajarillo tenía el alma más herida que yo. Y
por las grietas que le sangraban su vida se escapó. En su garganta dolido trino llora su corazón. Le abrí mi canto y en mi vihuela lo repitió el bordón. Ya mejoraba, ya sonreía con mi medicina, cuando una tarde llega una carta de su jaula antigua. En mi arbolito brotaron flores negras y moradas, porque el correo vino a buscarlo, mis ojos lloraban. Desaparece, me deja en prenda toda su amargura. Se llevó ufano, mi flor más tierna, mi sol y mi luna. En el momento de su partida, en mi cuello un collar, dejo olvidado y como Aladino yo lo empecé a frotar. Pasan minutos, pasan las horas y toda una vida. Por el milagro de aquella joya lo he visto regresar. Con más heridas, con más silencio y con garras largas. Sus buenos días, mi piel de galla con ácida maldad. Ave que llega sin procedencia y no sabe dónde va. Es prisionera en su propio vuelo, ave malacera. Ave maligna, siembra cizaña, bebe, calla y se va. Cierra tu fuente, cierra tu canto, tira la llave al mar. Un pajarillo vino llorando, lo quise consolar. Toqué sus ojos con mi pañuelo, pupila de águila, pupila de águila. El pájaro observador vuela a un país para no pensar. El Ministerio de Educación de El Salvador se ha propuesto meter en vereda toda la infancia y juventud del país y enderezar la educación. Y para ello el señor presidente Nayib Bukele, dictador para unos, super cool para otros, nombró en agosto a una mujer como ministra de Educación. Una mujer militar, capitana de las Fuerzas Armadas, la doctora Carla Trigueros, ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, cuya misión es fortalecer la disciplina y los valores cívicos. Las educadoras y los educadores populares del país asisten entre atónitos y preocupados a las estupideces que impone el ministerio, como por ejemplo el corte militar a los chicos o las faldas a la altura respetable para las chicas. El pájaro observador voló al Pulgarcito de América, hoy más conocido como el país de la ciudad del surf o de la futura ciudad del Bitcoin o de la cárcel de máxima seguridad más cool de todo el continente. Allí la pájara conversa con Claudia García, una educadora popular. Hola, soy Claudia García de El Salvador, mujer, madre y educadora popular. Haznos una descripción de cómo está ahora el derecho a la educación en El Salvador. Bueno, lamentablemente con las reformas que se están haciendo, estamos teniendo un retroceso en el tema de los derechos de las niñas y los niños y en general en el proceso formativo para crear un ciudadano y ciudadana crítica que pueda cuestionar su realidad, ¿no? Se están haciendo modificaciones en los programas de estudio. El sistema está teniendo un retroceso porque se está volviendo a promover el sistema de militarización. Ya el hecho de tener a alguien que te viste de figura militar en un contexto sumamente represivo, está validando el sistema militarista como lo principal. Claudia, creo que te refieres a que la ministra de Educación es militar. ¿Nos puedes contar esta decisión? Sí. ¿Quién es ella? Recientemente se ha nombrado a una capitán, porque ella misma así se denomina, ¿no? Del ejército, que si bien es doctora, pero su formación base es militarista, y pues para que administre el Ministerio de Educación. Y de sus primeras normas, lo que ha puesto es que los niños tienen que saludar, llegar con uniforme planchado, bien peinados y todo. A los chicos se les está exigiendo el corte, nosotros le decimos la francesa clara, que es el corte de un soldado. Y
Si no saludan, si no siguen como las normas de cortesía, van a ser sancionados e incluso pueden aplazar el grado si llegan a cierto número de cosas que no hacen, ¿no? El programa, por lo menos lo que yo sé de literatura, se está modificando no para que el niño aprenda y comprenda la lectura, sino que se les está tratando como que nunca fuera, en lugar de abrir textos para que se amplíe el mundo de la imaginación de los niños y las niñas, se están restringiendo lecturas a cosas muy básicas que no te van a fomentar un ciudadano que quiere saber más, sino que, o sea, basta con que sepas medio leer y escribir y contar. ¿Nos puedes hacer esa fotografía más amplia de cómo está El Salvador desde que gobierna Nayib Bukele? Ok, los derechos no es que lo anterior haya sido una plena democracia, éramos una democracia en pañales, ¿no? El régimen de excepción ha afectado porque han quedado niños solos y solas a cuidado de vecinos a veces, entonces ya no están yendo a la escuela, se están viviendo alzas en la inasistencia. Y además, como la población no sabe cómo se viven los derechos, no los exige. Sí hay un pequeño porcentaje que ha sido formado y apela y exige, como está el caso de la comunidad de Santa Marta o Chalatenango contra la minería, pero no es el general de toda la población. Tenemos que se está violentando el derecho a la salud y la gente piensa que te den una acetaminofén en el hospital, eso es un regalo del Estado. Entonces, la población no es consciente de cómo se debe de exigir un derecho, o cómo se vive en la vida cotidiana. Entonces, ahorita todo el sistema está siendo modificado. A mi parecer, en los primeros 5 años, este señor movió las estructuras para acomodar y que nadie le cuestionara el poder, porque la idea de tener 3 órganos del Estado era tener contrapesos, pero él ha movido la estructura colocando personas a su conveniencia para que no cuestionen nada. O sea, tenés una asamblea legislativa que recibe en la mañana una propuesta de ley, medio la leen y en la tarde ya están apretando el botón, ¿no? Por eso la población le dice los puchabotones. Tenés el caso de la Corte Suprema de Justicia que recibe demandas, recibe aquí y allá y no pasan, no proceden, o las cartas de libertad que tienen los presos que no se les ha podido comprobar que son pandilleros o tienen vínculos y no se llevan a cabo esas cartas de libertad. Entonces todo el sistema, el Estado se está volviendo violentador de derechos. En otros derechos estamos hablando que lo que había transformado la reforma agraria, están apareciendo nuevos dueños con cosas de propiedades que tienen 2 años, cuando hay comunidades que tienen más de 30 años de estar viviendo en el territorio. Entonces, estamos volviendo a los años 20, a los años de 1930, cuando el Estado era manejado por unos pocos y quizás no ha habido mucho cambio, pero ahora esa concentración se está viendo más. ¿Y qué es lo que va a provocar? Una ampliación de la brecha de pobreza. Ahorita, el problema es que quizás la gente está esperando una dictadura a lo militar que vio, pero tenemos que entender que si bien la historia es cíclica, no se manifiesta igual. Entonces, ahora estamos encaminándonos a un totalitarismo. O sea, alguien que quiere concentrar todo el poder, concentrar las instituciones para que respondan a lo que él dice. Y en cuanto a ¿por qué es un estado de privilegios? Porque todo se está acomodando para beneficiar a unos cuantos y no pensar en las mayorías. E incluso se quiere mover la mentalidad de las mayorías para que acepten que eso es normal. Y todo esto bajo la línea de que si este señor se va, vuelven las pandillas, o sea, te están metiendo un terror, porque no es solo el bombardeo continuo de comunicación,
sino que manejar el miedo de la población. O sea, ha hecho sus artilugios para disminuir la violencia de las pandillas, pero no sabemos a qué precio y por cuánto tiempo lo va a poder sostener. ¿Y qué va a pasar cuando esas condiciones que le han permitido tener ese control ya no estén? Podemos ser una locura de Estado, porque ahora ya no estás hablando solo de dos bandos, estás hablando de infinidad de problemas sociales que van a estallar. Y pues no vemos claro cómo se puede solucionar la situación, porque como país los sectores no se están sentando a discutir qué se puede hacer. Al país le cuesta ponerse de acuerdo en qué queremos construir. Ya para terminar, Claudia, ¿tú dirías que la sociedad civil organizada está paralizada por el miedo? Sabemos que hay autocensura, sabemos que han salido periodistas, líderes y lideresas también, pero ¿dirías que en general está paralizada el tejido social, las alianzas que siempre ha habido entre organizaciones por el miedo? Sí, yo creo que es una parálisis, pero no solo, o sea, lo que está de fondo sí es el miedo, pero también es el trauma, ¿no? Porque venimos de una guerra y ya sabemos qué consecuencias tiene el enfrentarte. Y si bien la gente que se fue a luchar en la guerra es admirable, pero ¿a qué costo tuvo que dejar familias? Y ahora quizás desde otras perspectivas, pues, ¿qué tanto estamos dispuestos a sacrificar? Y sí, el miedo nos está paralizando porque, o sea, sabemos, tal vez todavía no hemos llegado a esa violencia que recordamos de los años 70 y 80. Mi pregunta es, ¿cuánto tardará para llegar ahí? Porque la represión va cambiando de forma. Antes era solo amenazas o ataques por vías digitales, pero ya estamos llegando a hacer persecuciones, a hacer casos, y a la gente la encarcelan y ya no la vuelves a ver. Entonces, nuevas formas de miedo nos están paralizando y nos están llevando a la autocensura, no solo para protegernos a nosotros como individuos e individuas, sino que también para proteger a tu familia. Y eso creo que es lo que no nos permite. Es algo más complejo porque también va en la parte, creo yo, la autoestima, el trauma que no hemos superado de la guerra y que siempre, quizás desde hace unas décadas estamos esperando que otro nos venga a solucionar las situaciones y no hemos perdido la capacidad de dialogar. Entonces, que es algo que, claro, de una sociedad violenta es difícil fomentar el diálogo, pero tenemos también que enfocarnos en eso. Y lamentablemente los liderazgos no lo fomentan o no lo fomentan de la manera más adecuada y siempre hay un conflicto de egos que para mí deberían de mejor hacerse a un lado y escuchar a las comunidades porque las comunidades son las que tienen las respuestas para solucionar los problemas del país. Eso. Muchas gracias, Claudia. A la orden, un gusto. Certeza de un camino, aunque el miedo paralice y la piel no se erice, propongo mirar adentro. Está escondido en el cuerpo un grito fuerte que crece.
sentirnos de adentro, dar sentido a la experiencia y dar paso al movimiento. Nombrar aquello que duele, que asumimos con el tiempo. Romper lo dictado, quitar el mandato, mirar la ternura, abrir lo olvidado, sanar, abre paso, mirar da camino, tocar la conciencia, sentir lo vivido. El encuentro con la otra abre todo un universo donde crear es profundo, solo sentir en el viento, erotizarnos el alma, el espíritu y el cuerpo, crecer con la tierra y viento. Lo dictado, quitar el mandato, mirar la ternura, abrir lo olvidado, sanar, abre paso, mirar da camino, tocar la conciencia, sentir lo vivido, dar lo dictado, quitar el mandato, mirar la ternura, abrir lo olvidado, sanar, abre paso, mirar da camino, tocar la conciencia, sentir lo vivido. Hasta aquí la entrevista que nos compartió nuestra compañera Blanca en esta nueva sección llamada La Pajarera Observadora, con la que de vez en cuando podremos contar en el nido y que, como os avanzábamos, nos trae miradas y voces de las luchas y las resistencias en Abya Yala, en América Latina. Y bueno, en este sentido, hoy además nos acompaña en el nido Eric, que es salvadoreño y actualmente reside en Santander, y que en El Salvador era, al igual que Claudia, la compañera que escuchábamos en la entrevista, era educador popular. Pues bienvenido al nido, Eric, ¿qué tal estás? Bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Y en primer lugar, y aunque sabemos que es un tema muy largo y con muchas aristas que podríamos tocar, ¿nos puedes contextualizar un poco de la historia previa de El Salvador, previa a la llegada al poder de Nayib Bukele? Y en este sentido quizá podamos empezar por repasar brevemente todo el contexto de la guerra civil que se vivió entre los años 1979 y 1992, que de hecho nos hacía alguna referencia Claudia en la entrevista que le ha hecho Blanca. Hablaba en concreto del miedo de la población a la hora de reaccionar ante la situación actual que nos ha narrado que se está viviendo en El Salvador. ¿Nos puedes hacer una breve contextualización? Sí, bueno, la historia de El Salvador prácticamente de inicios del siglo XX es la historia de la imposición de dictaduras militares. La compañera hablaba precisamente de una implementación de una dictadura militar a partir de los años 30, que implicó también una masacre de población indígena campesina en 1932, donde se asesinaron más de 30.000 personas acusadas, muchas de ellas de ser comunistas, por el simple hecho de exigir demandas salariales, mejoras laborales en el contexto campesino y por la reapropiación de las tierras indígenas y comunales en ese contexto. A partir de los 30 hasta 1944 hubo un presidente militar, Maximiliano Hernández Martínez, general, y después se sucedieron distintos gobiernos también de corte militar con unas aparentes elecciones donde cada 4, 5, 6 años, según el contexto, se elegía a otro nuevo militar y así se fue sucediendo y se fue reprimiendo a la población y a todo aquello que fuera visto como oposición bajo la excusa del combate al comunismo, y todo esto apoyado por Estados Unidos dentro de su plan de seguridad nacional de la lucha contra el comunismo a nivel internacional. Entonces, cualquier persona que se opusiera
a los gobiernos de ese momento eran acusadas de comunistas y por lo tanto encarceladas, apresadas o asesinadas. Incluso hubo masacres completas de poblaciones hasta que se desata el conflicto armado, que inician con las organizaciones político-militares de izquierda, de corte marxista, algunas socialistas, o incluso con base cristiana la mayoría, cristiana de base, inspirada en la teología de la liberación. Se empiezan a organizar instrumentos político-militares para la lucha de liberación del pueblo, y la guerra abierta más directamente inicia en los años 80, cuando el detonante es el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero en marzo de 1980, el 24 de marzo. Y a partir de ahí se da una guerra abierta directamente. Se constituyen cinco organizaciones político-militares, se unen en lo que se conoció como el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, y es el instrumento que lleva a cabo entonces esta lucha contra la represión, por la democratización del país, más allá de que algunos tenían un proyecto de corte socialista, pero con alianzas con burguesía nacional, en algunos casos con sectores progresistas, fue lo que impulsó directamente el conflicto para nosotros de liberación nacional, el conflicto armado, guerra civil para otros, según los enfoques que se tengan. Este periodo llega aproximadamente hasta el año 92, ¿no? Sí, entonces ya la guerra abierta inicia en los años 80, después del periodo de acumulación de los años 70. Durante todos los 80, distintas iniciativas de acuerdos de paz que concluyen con la firma del acuerdo de Chapultepec el 16 de enero de 1992. Y desde ese momento hasta el año 2019, que es el año en el que gana por primera vez las elecciones Nayib Bukele, ¿podrías explicarnos un poco cómo ha sido la situación en El Salvador a nivel político, social? Sabemos que había un bipartidismo en el poder que se alternaba, ¿no? Que en principio cuando llegó Nayib Bukele venía un poco a romper, ¿no?, este bipartidismo. ¿Cómo ha venido siendo la situación en ese periodo hasta el 2019? Sí, hay que recordar que en 1989 gana las elecciones por primera vez un partido de derecha, que es Alianza Republicana Nacionalista, que es el instrumento que construyó la burguesía salvadoreña, la burguesía tradicional, fuera de sus antiguos instrumentos. Es decir, la burguesía en El Salvador ha ido construyendo instrumentos políticos, es decir, partidos que les representen, de distintos tópicos, distintos rostros, como para dar ese carácter democrático de elecciones con participación de distintos grupos políticos, pero que hasta 1989 representaban cada uno de ellos a distintas facciones de la burguesía. La burguesía más tradicional, lo que en El Salvador se le llama oligarquía, construye un partido que se llama ARENA, Alianza Republicana Nacionalista, en los 80, que gana elecciones en el 89, que es el partido que impulsa el modelo neoliberal en el país desde ese entonces, y que lo hace más abiertamente a partir de 1992, donde ya pues los sectores de la economía, empresas internacionales, lo que se llama inversión extranjera en el país, empieza a introducirse, y hay un abandono del Estado en servicios básicos fundamentales, salud, educación, y se empieza todo el proceso de privatización, banca, sector energético, telefonía, exportaciones, entre otros sectores de la economía que empiezan a privatizarse desde 1989. El FMLN se constituye como partido político con participación abierta y legal en ese año 92, y participa por primera vez en unas elecciones en 1994. Pero Arena gobernó durante 20 años, es decir, 4 periodos presidenciales de forma continua, siguiendo siempre ese proyecto de la doctrina neoliberal que se impulsa prácticamente en toda América Latina. Y dentro de ello,
en el ámbito más de parlamento, en los que aquí se llaman ayuntamientos, participan otra serie de partidos, pero los que van consolidándose como los dos partidos más importantes de la posguerra son por la derecha Arena y por la izquierda el FMLN, que llega a ganar su primera elección presidencial en el año 2009 y continúa un segundo periodo, es decir, que se mantuvo en el gobierno ejecutivo por 10 años, 2 periodos consecutivos, frente a los 20 que había realizado el partido de la derecha Arena. Entonces, se habla mucho del bipartidismo porque sí, ciertamente, a diferencia de otros países, sobre todo de Centroamérica, los dos partidos más importantes, que son de derecha uno y de izquierda el otro, se consolidan bastante bien y se crean como fuerzas políticas importantes, no solo en el país, sino en toda la región centroamericana, donde, digamos, las fuerzas políticas son más debilitadas. Aparece un tiempo no logran consolidarse, van desapareciendo, y en el caso de El Salvador pues tenemos este fenómeno, aunque yo no diría tanto un bipartidismo a la usanza, es decir, como en Estados Unidos, que sí lo hay, que son dos facciones de la burguesía compitiendo o turnándose por periodos la presidencia. En El Salvador era prácticamente una expresión de la disputa de dos concepciones distintas de sociedad, en apariencia, si se quiere decir, un proyecto claramente a favor de las élites económicas, representado por Arena como su principal instrumento político, y otro proyecto de reformas, digamos, al modelo neoliberal, y dentro de ellos también en sectores con perspectiva de construcción de una sociedad distinta, representada dentro del FMLN, que tenía distintas facciones dentro y también internamente que se disputaban el control partidario. Nayib Bukele llega entonces a ser parte del FMLN, primero participa y gana unas elecciones como alcalde, es decir, de un ayuntamiento pequeño cerca de San Salvador, y desde ahí empieza a impulsarse y a crearse su propia plataforma, que lo lleva entonces a que gana la alcaldía de San Salvador, el ayuntamiento más importante del país, que lo lleva entonces a construir una imagen que fue muy aceptada por buena parte de la población, y en esa construcción de su imagen como un outsider, digamos, como alguien que venía fuera de la política, aunque venía participando en la política, siendo alcalde anteriormente, primero de un municipio y después de San Salvador, hubo una disputa interna dentro del FMLN que lo termina expulsando. Él, como ya había construido toda su plataforma, se apropia de un movimiento que se construyó en Estados Unidos, que se llama Nuevas Ideas, que no logra construirse como partido para las elecciones del 2009, y él participa entonces con un partido de derecha, que es una decisión de Arena, que es prácticamente representante de la burguesía emergente en el país, que se llama Gran Alianza por la Unidad Nacional, GANA. Con ese partido es que gana Nayib Bukele en el año 2019, perdón. Por eso gobernar bien es la máxima expresión del compromiso. Aquí le envía el presidente de Ecuador. En política todo es posible. Que bajemos la cabeza ahorita y que le pidamos a Dios por nuestro país. Están puestos los cubiertos, solo falta el plato principal. Invitados ansiosos y hambrientos, no pierdan pena en preguntar a quién nos comemos primero. Los dientes comienzan a pelar y un ingenuo pregunta con miedo si no hay nada más para cenar. Brindemos todos ya, cubiertos en sangre, por esta gran ciudad.
very well with our people and have great respect for you. Build that wall! Build that wall! Silencio! We want to make it perfecto. Loco! 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 But that's okay. Hoy no hay excusa que valga. A este diablo lo vamos a amarrar. Y alguien traiga la sal y la pimienta. Y no olviden de orar antes de empezar. Los logros y sueños primero. Y las regadas para el final. De postre nos comemos sus miedos y las culpas para llevar. Y el tema de la inestabilidad social por lo que se conoce como los pandilleros o las pandillas ha sido muy mediático y su erradicación ha sido la principal herramienta de Nayib Bukele, al menos en los inicios, y desde su llegada pues lo estamos viendo, ¿no? Con todo el tema de las cárceles, la represión. Los vínculos, por ejemplo, ahora con Donald Trump se viene viendo, ¿no? Estas relaciones de deportación de personas, ¿no? A las cárceles de El Salvador, que por cierto rima mucho también con lo que está pasando ahora mismo. Veíamos unas noticias hace poco del Estado español abriendo cárceles en Mauritania, un par de cárceles, por el mismo motivo, ¿no? Para retener o quizá deportar personas migrantes. Pero bueno, volviendo a El Salvador, este tema de acabar con la inestabilidad social de las pandillas ha sido una de sus principales herramientas discursivas para ganarse a la población, pues un poco con esa estrategia de traer tranquilidad a la población, ¿no? ¿Qué es lo que ha sucedido y qué venía ocurriendo previamente con ese tema? Porque también hemos visto que ya había habido duras medidas policiales previamente por otros gobiernos, ¿no? Que se habían llevado a cabo. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo y cuál es la situación ahora mismo? Aquí es interesante porque se conjugan varios fenómenos a la vez. Con la implementación de la doctrina neoliberal a partir de los años 90, con los acuerdos de paz en el 92, y con una transformación de la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos, sucede que una población migrante en Estados Unidos que se había organizado en lo que después se conocen como maras, son expulsadas de aquel país y deportadas hacia El Salvador, donde algunos habían cometido delitos, pero que llegan a El Salvador y nadie da una cobertura a ese fenómeno. Entonces llegan a un país prácticamente abandonado por el Estado, con problemas estructurales bastante importantes, aumento de la pobreza, abandono social prácticamente de los sectores más empobrecidos y marginados del país, que iban en aumento por la misma doctrina neoliberal, y se constituyen entonces importantes grupos de jóvenes que se organizan ahora en pandillas, lo que en El Salvador se conocen como maras, que encuentran en esos espacios una posible cobertura que no encontraban en ninguna otra institución. Entonces se van consolidando como grupos que su principal actividad es la delincuencia, principalmente delincuencia común, pero que se va modificando cuando se van relacionando con grupos del narcotráfico y grupos de tráfico de armas, llegando a ser incluso sicariato, entre otros tipos de actividades que van en aumento en su nivel de organización y criminalidad. Esto sirve, digo que es interesante porque esto sirve para el sistema de acumulación capitalista de la gran burguesía en El Salvador, porque logra ver que la inseguridad es un negocio importante en el país, y eso se repite en Guatemala y en Honduras, prácticamente en Nicaragua, de alguna manera lo lograron combatir a tiempo. Entonces el tema de la inseguridad se convierte en un negocio importante. Sectores de la burguesía se dedican al tema de venta de seguridad, es decir, empresas privadas de seguridad, que les permite acumular, y a Estados Unidos les sirve para modificar su doctrina de seguridad nacional, porque en apariencia ya no pueden combatir a los comunistas porque ya los han eliminado con los acuerdos de paz,
y le sirve entonces el tema de las pandillas para implementar su doctrina de decir hay que invertir, hay que enviar dinero y armas a estos países para combatir la inseguridad, como en Sudamérica lo hicieron con el narcotráfico, como lo hacen en México también con el narcotráfico, en Centroamérica lo hacen con el tema de las pandillas. Y entonces hay una estrategia ahí donde se invierte mucho en el tema de envío de armas, en envío de implementos para combatir a la criminalidad, que prácticamente es combatir a los sectores empobrecidos que no tienen otra salida o no encontraron una salida distinta que involucrarse al tema de las pandillas. Entonces, ese es el contexto y se vuelve obviamente un tema principal y se vuelve el tema más sentido de la población. Es decir, ya no estamos combatiendo un proyecto de enriquecimiento ilógico de la burguesía, sino que el principal problema se convierte en cómo se combate a la juventud empobrecida en el país, que claramente no quiero decir que no existe, que no ha existido la criminalidad, que se han cometido hechos delictivos importantes, pero que al convertirse en el principal problema sentido de la población, es al único que se le apuesta, es decir, todo el aparato del Estado se vuelca a ese tema y se siguen abandonando otros importantes ámbitos de la vida, que al final es la delincuencia es una expresión de las desigualdades estructurales de un país. Sí. Y eso es el contexto en el que Nayib Bukele Entonces, claro, cuando el FMLN llega al gobierno ejecutivo, obviamente los sectores que su proyecto de acumulación incluye el tema de la inseguridad, sumado a que hay un gobierno que no les es favorable, entonces ese tema aumenta simbólicamente, mediáticamente o efectivamente con mayores niveles de asesinatos, de robos, de exigirle cuotas a la población para mantener a los grupos delictivos. Y ese tema se vuelve tan sentido por la población que busca una figura que no que resuelva, sino que venda la idea de que es la persona ideal para combatir eso y que es la única posible para combatirlo. El proyecto de Nayib, que es el representante de una burguesía emergente, ante la debilidad también de su principal aparato de la derecha, que era Arena, ve que entonces necesita otro aparato político, otro instrumento político para acumular fuerza política, social y económica, que no es el FMLN, que ya no es Arena, que la decisión de Arena, que era Gana, no se consolida, y ven que este nuevo movimiento, nuevas ideas, se constituyen el nuevo aparato político de la burguesía. No sé si me estoy explicando con esto, pero lo que quiero decir es que Nayib es el representante, digamos, es la figura pública de un proyecto político de acumulación de una burguesía emergente que disputa con la antigua burguesía o la burguesía tradicional el control del país prácticamente. Entonces él acumula este tema, logra venderlo bien y la gente le da una oportunidad, porque básicamente si ya tenés dos viejos instrumentos que no te resolvieron, que ya les diste oportunidad, pues mucha gente pensó, bueno, ahora le toca a un tercero. Y le dan la posibilidad y la oportunidad de resolver supuestamente los problemas del país. Hay que recordar que El Salvador es un país presidencialista. Significa que se ve en la figura del presidente del gobierno ejecutivo como la todopoderosa por encima de los otros órganos del Estado, del legislativo y del judicial. Entonces, aunque no tengas control de los demás órganos del Estado, la gente esperaría que el presidente del Ejecutivo sea la que resuelva. Es decir, por ejemplo, cuando el FMLN gobernó, durante mucho tiempo no tenía una correlación favorable ni en el Parlamento, y el órgano judicial estaba controlado por sectores de la burguesía tradicional. Entonces le interrumpían varias propuestas de ley, varios proyectos, se los declaraban inconstitucional. Eso lo entiende el proyecto de Bukele, y entonces en su visión
ven que tienen una figura carismática en el Ejecutivo, pero necesitan controlar absolutamente los demás órganos del Estado para tener una correlación favorable para impulsar su proyecto. Ya, porque previamente está el FLMN, estaba en el gobierno previamente, y entonces cuando sucedía esto que comentas, ¿no? Que intentaban realizar algunas, bueno, comentabas reformas, ¿no? Pero incluso las propias reformas que podrían quedarse cortas, ¿no? Dentro de la más mínima reforma, incluso una modernización del sistema público de transporte en la ciudad, inmediatamente la Corte Constitucional de la Corte Suprema de Justicia eso lo declaró inconstitucional. O sea, sí, o sea que tenían un boicot previo, y este era el gobierno que había previamente, ¿no? El de Nayib Bukele. Sí. Entonces, bueno, ya de por sí, aunque no hubiesen tenido este boicot, las propias reformas que pueden hacer dentro de la política, que para que sean eficaces para acabar con este problema de realmente la juventud empobrecida que busca una salida que le permita pensar en un futuro, un horizonte, ¿no? para sus vidas, y que al final, pues eso, en un contexto de tantas dificultades, pues se acaba transcribiendo en que acaben cayendo en estos caminos, ¿no? Como por ejemplo, me recordaba mucho lo que pasa en México también, ¿no? Que es un poco son cosas que riman mucho. Pero claro, para confrontar esto de una manera que no sea represiva, punitivista, tienes que confrontar el capitalismo y tener una estrategia un poco a medio largo plazo de dar alternativas sociales, educación, y esto realmente en el aparato de los estados políticos, pues las limitaciones son demasiadas, ¿no? Entonces que probablemente las propias reformas igual hubieran podido llevar a que este contexto se hubiese dado, ¿no? De que no puedan llegar a través de la política a generar esa alternativa, o al menos no solamente un partido, quizás de la mano de la sociedad, pero ni siquiera tenían la oportunidad porque tenían un boicot de uno de los órganos, ¿no? del Estado. Y si entendí bien, Nayib Bukele se ha organizado para estar en sintonía con este aparato, para hacer como sinergias hacia una burguesía emergente, ¿no? Que confronta a la burguesía más tradicional, ¿no? Que esto igual me enlazaría con el tema de que la apuesta que está teniendo por las bitcoins, por ejemplo, ¿no? Que es como algo que ahora se intenta promover en algunos estados como una vía moderna, ¿no? A nivel económica. Sí. No sé si en este sentido nos puedes comentar algo de esta apuesta. Sí, porque otra faceta, digamos, de publicidad que tiene el gobierno es venderse como un gobierno moderno, joven, fuera de las estructuras tradicionales de poder, que las disputa. Incluso para algunos sectores de la izquierda de América Latina, lo sé porque me he reunido antes con algunos de ellos, consideraban a Bukele como un personaje antiimperialista, porque públicamente había tenido una polémica en algún momento con el gobierno Biden, por ejemplo, porque él está más cercano a los republicanos de Estados Unidos que a los demócratas. Entonces, por eso él con Trump se lleva muy bien, pero con Biden tenían polémicas públicas. En esa apariencia disruptiva, intenta implementar el Bitcoin como moneda para hacer creer de que El Salvador estaba construyendo una independencia económica. Al principio dije, El Salvador es un país capitalista dependiente, es un país que está dolarizado desde el año 2001, donde el dólar se impone como moneda prácticamente del país, se deja de usar la antigua moneda propiamente de El Salvador, que era el colón, se dolariza en 2001, y eso genera aún más dependencia de Estados Unidos, de las fluctuaciones de la moneda del dólar, y el Bitcoin entra como una propuesta para romper con esa dependencia. Eso es lo que vende Bukele con la implementación del Bitcoin. ¿Qué sucede? Que es una idea que no tiene nada que ver ni con la filosofía de las criptomonedas, que no está regularizada por un gobierno, según entiendo, y llega a implementarse en un país donde la población, la mayoría de la población, tiene muy poco acceso a Internet, por ejemplo, al uso de aparatos que le posibiliten usar este tipo de
monedas, y donde el 70% de la población en El Salvador no tiene un empleo formal. Es decir, que dependen un 70% prácticamente de lo que conocemos en el país como el sector informal de la economía, es decir, que tienen ventas no regularizadas, que prácticamente lo que venden en el día es lo que tienen para comer, no tienen ahorros, es decir, no pueden especular con una criptomoneda y con sus fluctuaciones tan agudas que esto tiene, es decir, que hoy no puedo tener este dinero y ahorrarlo y esperar a que en algún futuro incierto esto mejore y pueda tener mejores condiciones financieras. Es decir, lo que yo tengo ahora me sirve para comer ahora. Entonces sucede que el Bitcoin sirve más bien como una propuesta de lavado de dinero. El Salvador gasta su presupuesto nacional en compra de Bitcoin, pero no se sabe realmente dónde está eso y no se usa en inversión pública. Es decir, a veces el gobierno, cuando el precio del Bitcoin aumenta, saca publicidad diciendo que ha aumentado y por lo tanto ha aumentado los activos del país. Pero eso no sirve de nada si no se invierte en lo público. Es decir, si eso no se traduce en construcción de hospitales, en mejora del sistema de salud, en mejora del sistema educativo, en mejora del sistema de transporte, eso es como que uno tuviera dinero guardado debajo del colchón, que puedes tener un montón de dinero guardado debajo del colchón, pero eso no te sirve de nada si no lo usas para inversiones. Esto en el marco del sistema capitalista. Si ese dinero no se invierte, ni siquiera se convierte en capital. Y si no se invierte en lo público, entonces, ¿qué se está haciendo con esas famosas inversiones en Bitcoin? Nadie sabe porque todo está bajo reserva por parte del gobierno. Camina adelante, camina hacia afuera, sonríe de frente, saluda a cualquiera, impone las leyes, desecha el sistema, la gente no piensa, trae consecuencias, las contrataciones no son con cualquiera, y la información no la tiene quien quiera, hasta las escuelas quedaron afuera, de este consorcio de la nueva era. No digas mentiras. No digas mentiras. No digas mentiras. No me digas mentiras. Los periodistas son los criminales y los inocentes van a tribunales. Este es el circo de los animales. Fantasmas deambulan por los hospitales. La imagen importa más que el contenido, pero cuánto dinero hoy ya se ha perdido. Hoy los militares te entregan boleto para ir a aquel parque lleno de bocetos. No digas mentiras. Y a modo de cierre, no sé si nos quieres hacer una reflexión o compartirnos un poco hacia dónde crees que camina El Salvador desde la situación actual. Claudia, la compañera que entrevistaba a Blanca, nos hablaba de cómo la Asamblea Legislativa ha venido sufriendo modificaciones, cambiando personas de un perfil quizá elegido hacia personas de un perfil afín a Nayib Bukele y, bueno, en este sentido como caminando hacia un totalitarismo. Entonces, no sé, desde tu punto de vista, hacia dónde camina El Salvador y bueno, si nos quieres compartir eso, algunas reflexiones y ideas. Sí, por las formas, las modalidades que utiliza el gobierno, prácticamente se está quedando solo con una institución que le apoya, que son las Fuerzas Armadas. Los sectores profesionales se están yendo del país, se les está encarcelando a muchas por pronunciarse en oposición a alguna cosa en específico, y prácticamente es el ejército la única institución con la que él cuenta con un respaldo asegurado y además suficiente para mantenerse en el gobierno.
hay que decir también de que Bukele existe y hace lo que hace, y es posible porque hay un contexto internacional que le favorece. Toda esta avanzada del fascismo a nivel mundial es un contexto que favorece a Bukele, porque aunque hay denuncias de que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad, que se están rompiendo las normativas democráticas a nivel internacional, ningún organismo a nivel internacional se ha pronunciado, porque los organismos, es decir, a nivel internacional, están siendo controlados e impulsados por el movimiento fascista a nivel internacional. Y en este momento el derecho internacional no existe. Entonces, no es solamente parte de que el movimiento social en El Salvador no se está organizado, hemos perdido la iniciativa estratégica, que hay temor de buena parte de la población, sino que también hay contexto internacional, o que les sirve que Bukele esté ahí porque es un ejemplo, un experimento que se pueda llevar a otros países, como está sucediendo en Ecuador, como más o menos está pasando en Argentina, es decir, cada uno con sus matices, pero es un proyecto que se está implementando y que se está impulsando a nivel internacional. Vamos a ver Bolivia ahora con el nuevo gobierno, vamos a ver Chile, depende de los resultados electorales. Sí. Es decir, el contexto internacional le favorece, y yo creo que nuestro llamado es no solamente a fortalecer el movimiento en El Salvador, sino también a cómo construimos alianzas internacionales para combatir este fenómeno. Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Eric, tus palabras. Nada, vos, gracias. Y estamos en contacto. Bueno, gracias, hasta luego. Hasta aquí este vuelo sin fronteras, que cerramos con esas palabras finales de Eric, de llamado no solo al fortalecimiento de los movimientos sociales en El Salvador, sino a tratar de construir alianzas internacionales para combatir fenómenos como el que está ocurriendo en este territorio. Eric nos ponía el foco, entre otras cosas, en los crímenes de lesa humanidad que están teniendo lugar, además de las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, reivindicando la necesidad de respuestas de la comunidad internacional. En ese sentido, con este programa Desde el Nido esperamos poder contribuir con otro pequeño granito de arena para ello, sumándonos al llamamiento y aspirando a servir como otro pequeño altavoz en esta línea. Nos ha quedado pendiente profundizar, entre otros muchos temas, en la brutal represión a través del sistema carcelario que se está llevando a cabo en El Salvador, con muchas personas presas de diversas nacionalidades, no solo salvadoreñas. Y bueno, es un tema que os avanzamos, que trataremos de retomar con Eric en algún futuro vuelo. Por cierto, a lo largo de la conversación con Eric pudisteis escuchar en este orden las siguientes canciones: Tierra y Viento, de Las Musas Desconectadas; La Última Cena, de Cartas a Felice; y Mentiras, de Conjunto Tropidélico. Para el próximo vuelo, el cual ya se está cocinando, nos vamos a centrar en un tema del que en Cantabria se viene hablando en los últimos tiempos, pero que seguro que desde otros territorios que nos podáis estar escuchando os pueda resultar familiar, y son los vertederos de amianto. En el caso de Cantabria, en un municipio se ha anunciado hace unos meses la próxima instalación de un vertedero de este peligroso residuo, y por ello queremos informarnos sobre diversas cuestiones en torno a este tema. ¿Qué es el amianto? ¿Para qué se ha venido usando? ¿Y qué problemas a nivel de salud humana en particular y a nivel ambiental en general implica? ¿Cuál es la diferencia entre amianto y uralita? O entre otras muchas cuestiones que abordaremos en el próximo vuelo, queremos saber si existen alternativas de gestión que se puedan reivindicar en lugar de este almacenamiento en forma de vertedero. Bueno, cerramos ahora sí este vuelo, y si el flow de la vida nos lo permite, nos escuchamos en un par de semanas en el Nido del Pájaro Observador, y hasta entonces ya sabéis, seguid volando libres y rebeldes, seguid volando sin fronteras.